Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. No hay mucho que decir detrás de este video ya que ustedes lo eligieron en la encuesta que hice hace poco. Eso sí, debo aclarar, la cantidad de héroes indígenas que existieron en el continente americano es abrumadora, jamás podría elegir solamente a 5. Es por eso que decidí hacer varios videos con esta temática, pero dividido en aspectos. Los 5 héroes que elegí en esta ocasión lo hice en base al coraje que tuvieron a la hora de luchar. Sin más que decir, espero que lo disfruten. Tito Cusihualpa, que también era conocido por su apodo de guerra Surihuaman y que terminaría siendo recordado por su ocupación militar Cahuide, fue un rinriyok cusqueño bajo las órdenes de Manco Inca, bajo el rango de Pacha Camayoc, lo que vendría siendo para nosotros un capitán. Según quedó escrito de él, era un hombre de temple singular, mentalmente ágil y de combativo carácter, que batalló con indomable valor contra los españoles. Estos, a pesar de que terminaron venciendo y escribiendo la historia de su manera, no pudieron hacer más que tirar flores a este hombre. Si bien no quedaron registros escritos sobre su apariencia física, los cronistas no se guardaron nada a la hora de describir su indomable valor y fiereza cuando se trataba de proteger la fortaleza de Sacsayhuamán. Su rol durante el asedio inca del Cusco español fue protagónico. Los castellanos compararon su temple con la de un centurión romano, su bravura con la de un león embravecido y su inmolación con la de un mártir cristiano. Sus momentos finales en el torreón de Muyucmarca son los que le ganan el puesto en este top. Tito Cusi apenas tenía un centenar de hombres a su mando y había sido atacado de forma sorpresiva por todo el ejército de miles de españoles y sus aliados indígenas después de que estos hicieran una retirada fingida. A pesar de haber sido tomado por sorpresa por una tropa que lo superaba 10-1 en hombres y armamento, Cahuide decidió resistir. Lo que suponía que sería una toma simple y efectiva por parte de los españoles se prolongó durante varias horas, ya que la determinación estoica del centinela inspiró a sus hombres, y estos pelearon contra el enemigo hasta las últimas consecuencias hasta que solamente quedó él en lo alto del torreón de Muyucmarca. Finalmente, viendo fallida su misión, se rehusó a la vergüenza de ser tomado con vida, cubrió su rostro con un poncho y arremetió contra los castellanos, arrojándose por la orilla del torreón. Según quedó escrito, Hernando Pizarro había quedado fascinado por el temple determinado de este guerrero y quería tenerlo de su lado, por lo que ordenó capturarlo con vida, y le dolió mucho enterarse de que había decidido suicidarse. Poco tiempo después, el torreón de Muyucmarca junto con todas las demás infraestructuras de Sacsayhuamán fueron desmontadas por los españoles, tanto para obtener materiales de construcción como para evitar que los indígenas hicieran de Cahuide un mártir y acudieran a sus lugares de su fallecimiento para rendirle culto. En nuestra era, la sociedad peruana le dedicó varios homenajes, como la construcción de un monumento y su representación en el billete de un sol. Otros héroes incaicos tomados en cuenta para este puesto fueron Manco Inca, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Tazuncahuinco, mejor conocido como Caballo Loco, fue uno de los mayores y más célebres caudillos del pueblo Sioux. Si bien este puesto estaba originalmente reservado a Nube Roja, el único líder indígena en derrotar en una guerra al ejército de los Estados Unidos y obligar al gobierno a firmar un tratado redactado por él mismo, lo cual no es poca cosa, lo cierto es que este no es un top de estrategas, es un top de coraje puro y duro. Y el que iba enfrente de la horda indígena era casi siempre Tazuncahuinco, el miembro más joven del triunvirato que gobernaba la nación Sioux. A pesar de que compartía el poder con Toro Sentado y con Nube Roja, líderes más sabios y con mayor influencia que él, Tazuncahuinco a sus 24 años ya había forjado una fiera reputación que nadie se atrevía a pasar por alto. De alta estatura, complexión atlética, de gran inteligencia táctica y sobresaliente en la lucha cuerpo a cuerpo, sobre todo con hacha y cuchillo, dirigió a sus guerreros en alguna de las mayores derrotas que el ejército estadounidense haya sufrido contra fuerzas indígenas, como la masacre de Leatherman o la batalla de Leaderville. La primera de estas dos, la masacre de Leatherman, demostró ser un líder muy poco convencional. Los norteamericanos estaban fuertemente acuartelados en un fuerte y para los indígenas era imposible sacarlos de ahí, por lo que Caballo Loco apostó a sus 2000 hombres en una ladera cercana y se acercó al fuerte solo acompañado de unos 10 hombres. Allí hicieron lo más bizarro. Él junto a sus hombres se pararon al lomo de sus corceles y se bajaron los lienzos, haciendo bailotear sus genitales y sus traseros a la vista de sus enemigos. El oficial a cargo del fuerte, el capitán Leatherman, no soportó la humillante burla y decidió salir a darle caza a Caballo Loco junto con 80 de sus hombres. El caudillo se hizo perseguir hacia la pendiente donde estaban ocultos el resto de sus hombres y allí ocurrió la masacre de Leatherman, en la cual el capitán y todos sus hombres fueron eliminados. Esta batalla es importante ya que precipitó la caída de aquel fuerte, al que se había quedado sin dirección y sin una parte considerable de sus hombres, abriendo una brecha importante en las líneas defensivas estadounidenses y permitiendo a los guerreros indígenas avanzar hacia los pueblos fronterizos, lo que llevaría a cabo una enorme masacre. Para evitarlo, el gobierno estadounidense decidió rendirse ante Nube Roja con la única condición de que se retiren sin hacerle daño a la población, por lo que no sería descabellado atribuirle gran parte del mérito de esta victoria a Caballo Loco.
La otra gran batalla que forjó la leyenda de este hombre fue la de Little Bighorn, la que enfrentó al 7º de caballería estadounidense contra los guerreros de Caballo Loco y Toro Sentado. El Regimiento 7 de Caballería estadounidense era una tropa fronteriza especialmente entrenada, preparada y dedicada a la guerra contra el indio. Apodada hoy en día como la genocida, se dedicaba a realizar misiones de exterminio contra campamentos indígenas del que se tuviera constancia que hubieran reunido un número semejante de personas que fuera considerado una amenaza para la seguridad fronteriza. En teoría, esta debía ser una medida preventiva de seguridad, al evitar ataques indígenas atacando en sí mismo la horda cuando esta recién se estaba formando. En la práctica, muchas veces el regimiento terminaba aniquilando familias inocentes de pueblos pacíficos que simplemente se habían reunido a comerciar o a celebrar ceremonias religiosas. Su error esta vez fue atacar un campamento en el que se habían reunido Toro Sentado con Caballo Loco para debatir cómo reaccionar ante la avanzada estadounidense de la frontera y si debían responder con la guerra o debían seguir buscando la paz. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, sobre si ya estaba avisado del ataque o tal vez ya había tomado medidas preventivas por si se daba un episodio así. Lo cierto es que cuando el 7º de caballería al mando del capitán Custer ingresaron al campamento indígena, los guerreros de Caballo Loco ya los estaban rodeando y empezando a atacar desde todos lados. A estos pronto se le reunieron los guerreros de Toro Sentado tras reorganizarse después de la sorpresa inicial. Al final de los 700 jinetes estadounidenses que buscaban asaltar por sorpresa el campamento Sioux, más de la mitad resultaron aniquilados y otros tantos gravemente heridos. Uno de los muertos resultó ser el propio teniente coronel Carter. Del bando indígena, entre muertos y heridos, hubo menos de 100 bajas. Aún así, apenas un mes después de su victoria, el jefe Sioux buscó la paz con los blancos, quienes fingieron tender una rama de oliva y lo invitaron a parlamentar en Fuerte Robinson, Nebraska, Estados Unidos. En los últimos años, Caballo Loco se había convertido en padre de familia con niños pequeños y es por eso que estaba cansado de pelear y quería buscar la paz. Ignoraba que había cometido el peor error de su vida. Inmediatamente al entrar al fuerte sería literalmente apuñalado por la espalda varias veces por un soldado estadounidense y fallecería pocos días después a causa de sus heridas. Nicolás Cangapol fue el cacique mayor de los Cununacuna, un pueblo pámpido de la llanura argentina. Este caudillo nómada controlaba una amplia franja territorial que iba desde el río Salado al norte hasta el río Chubut al sur, y desde el océano Atlántico al este hasta la cordillera de los Andes en el oeste. Las crónicas lo describen como un hombre serio, de pocas palabras, elevada estatura de hasta 2,20 metros y una musculatura prominente, hombros perfilados y ojos intimidantes. También caminaba con las piernas arqueadas, síntoma típico de alguien que ha pasado largas jornadas a caballo. Fue apodado por los españoles como el Tigre de la Pampa o como el Cacique Bravo, apodo por el cual se le sería recordado hasta el día de hoy. Las crónicas no solamente resaltan su físico, sino también su valentía, crueldad y principalmente su sobresaliente capacidad de mando. Capaz de invocar a una sola causa a pueblos tan dispersos entre ellos como los del Huichín, del río Chubut o el volcán para atacar un solo objetivo. Era un líder implacable y sanguinario, capaz de llevar a cabo terribles represalias ante cualquiera que le hiciera daño a él, a su familia o a sus vasallos, lo que hacía que estos últimos tuvieran un gran sentido de lealtad hacia él. De hecho, la gran ciudad de Nuestra Señora del Buen Aire, la joya del Río de la Plata y capital de virreinato, sería arrasada y casi extinguida en 1740, cuando miles de guerreros les cayeron encima, en lo que fue el ataque de caballería indígena más grande y devastador que los hispanos criollos hubieran sufrido hasta la fecha, y fue conducido por Nicolás Cangapol. El motivo, el asesinato de uno de sus subordinados que se había acercado días atrás de buena fe a comerciar. Este ataque masivo que desató el pánico entre todas las familias de Buenos Aires simplemente había sido una venganza personal. Aunque también se lo recuerda mucho por haber arrasado las misiones jesuitas al sur del Salado. El motivo, estas se habían atrasado un par de meses en el pago de tributo que este había fijado para permitirlas en su territorio. No me quiero extender mucho en estos acontecimientos ya que tengo varios otros videos hablando sobre el tema en el canal, pueden pasar a verlos con todo gusto. Aunque sí les voy a contar por qué este hombre se ganó este lugar en el top. Y es que el Cacique Bravo hubiera podido mantener la autonomía del pueblo Cununacuna en Pampa y Patagonia durante todo su cacicazgo, debería haber sido imposible. Durante las casi 2 décadas que duró su mandato, no solamente combatió a los hispanos criollos en el norte. En el suroeste, pueblos araucanos cruzaban la cordillera e invadían territorio pampeano-patagónico, en lo que se denominó la araucanización de las Pampas, y la cual Cangapol debió de combatir con fiereza. Y a pesar de que Cangapol pudo repelerlos durante todo su mandato, estos venían de tener un contacto muy fluido con los españoles de Chile, por lo que traían armas más modernas y un arte de la guerra más avanzado. Otro problema con el que tenía que lidiar el cacique estaba en las costas de Atlántica de más al sur, que eran constantemente acosadas por piratas ingleses y holandeses, los cuales anclaban en la costa para cazar lobos marinos y ganado cimarrón, aunque muchas veces también hostigaban los pueblos indígenas para obtener mujeres y recursos, por lo que Cangapol también tenía que estar atento a ello para repelerlos en cada ocasión. Y acababa
caballo de todo eso, Kangapol también tenía enemigos internos en sus propias filas. Los Gununa Kuna no eran un pueblo unificado, eran un conjunto de clanes con una lengua y una cultura común. El cacique Bravo muchas veces mantuvo la unidad por medio de la coacción o la fuerza, lo que le llevó a tener muchos enemigos internos que intentaron urdir intrigas para asesinarlo, aunque todas estas fallaron. Lo que vuelve a este hombre uno de los más corajudos es que todos los enemigos que tuvo, blancos o indígenas, internos o externos, a todos los asesinó él para poder tener su cabeza y clavarla en una pica en la fuera de su vivienda. Finalmente, en 1757, poco antes de fallecer, logró firmar un tratado con los hispano-criollos que le aseguró a su pueblo la independencia hasta el final del virreinato. Luego de esto desapareció del escenario político y se desconoce en dónde falleció o en dónde están enterrados. A pesar de que este puesto estaba reservado originalmente al Toqui Caupolicán, considero en mi humilde opinión que no hubo araucano más corajudo que Galvarino. Si bien no se sabe mucho de su vida antes de la guerra de Arauco, en la que combatió al español en las órdenes del Toqui Lautaro, lo que sabemos es suficiente para que se haya ganado la vicepresidencia del Topi y que haya estado también muy cerca de coronarse en el primer puesto. Los primeros escritos hispanos que hablan sobre él lo señalan como un guerrero más de los mapuches vencidos y tomados prisioneros en la batalla de Lagunillas el 8 de noviembre de 1557. Según cuentan las crónicas, este sufrió el mismo castigo que sufrían todos los guerreros mapuche que se rebelaban a los españoles, la mutilación de su brazo derecho. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando llegó el turno de este hombre, ya que no mostró dolor ni pánico cuando su brazo derecho fue mutilado, sino al contrario. Tranquila y pacíficamente colocó el otro brazo y desafió al verdugo a cortárselo también. Este simplemente lo hizo y Galvarino, ya sin brazo pero con la misma voluntad inquebrantable, siguió desafiando al verdugo colocando esta vez la cabeza y corriendo su cabello para que éste se la cortara. Sin embargo, el verdugo se rehusó y Galvarino fue liberado en ese mismo momento buscando que su imagen mutilada provocara el terror entre sus connaturales. Medida que subestimaba totalmente el ímpetu guerrero de los araucanos, ya que apenas 3 semanas después Galvarino volvería a atacar a los españoles en la batalla de Villarapue. Lo más destacable es que habría atado cuchillos en los muñones de sus brazos para poder participar de la batalla. Sin embargo, y a pesar de causar un gran daño a los españoles, sería recapturado el 30 de noviembre de 1557 y condenado a morir en la horca. Aquí entró en escena uno de los grandes de la literatura chilena, el soldado y poeta Alonso de Ercilla. De hecho, casi todo lo que se sabe de Galvarino se lo sabe gracias a él y a sus registros. Este poeta habría quedado tan fascinado con el guerrero mapuche que intentó salvarle la vida abogando por él. Pero a pesar de tener una gran influencia, no pudo, ya que Galvarino se negó a ser salvado. Según quedó escrito en ese momento, el guerrero mapuche descubrió sus brazos mutilados y esbozó que no quería recibir la vida de ellos, que solamente sentía la muerte por no haberlos podido hacer pedazos con sus dientes. Ante semejante muestra de indómita barbarie, los castellanos procedieron a ejecutar al Galvarino ahorcándolo en la rama de un árbol. Casualmente, quien arrebata la corona del Top es un guerrero que jamás combatió a los españoles, ya que falleció justo al tiempo de que estos estaban llegando. Si al principio este puesto iba a estar reservado al mítico guerrero Tzilacatzin, es inevitable para mí pensar que mucho de la fama de este es más leyenda que historia verdadera. Aunque no lo fueren, considero que las proezas de este guerrero son incluso mayores y enseguida sabrán por qué. Les presento a Tlahuicol, el mítico guerrero tlaxcalteca que luchó del lado mexica y que al final prefirió ser muerto por ello. Nacido al sur de Tlaxcala en el seno de una familia noble, estudió en el Calmecac, la escuela mesoamericana, donde sus maestros destacaron su enorme potencial como guerrero. A la joven edad de 14 años ya participaba en las guerras floridas contra los mexicas, matando a muchos de ellos. Ahora, no se conocen bien las fechas, pero en una determinada batalla en la que moriría el hijo del Tlatoani Moctezuma, cae prisionero también el joven Tlahuicol, aunque no está claro si fue este quien dio muerte al príncipe mexica. Sin embargo, y a pesar de que él mismo había animado a sus captores a darle muerte, estos no lo hicieron. El Tlatoani había recibido varios testimonios sobre el inigualable valor y la gran destreza bélica que tenía el joven, cualidades que eran muy apreciadas en Tenochtitlán. De hecho, el Tlatoani Moctezuma II, tan impresionado por sus destrezas, le perdonaría y le otorgaría la libertad, a lo que el joven Tlahuicol se negaría, ya que según su educación bélica sería una deshonra ser perdonado por el enemigo después de que éste lo capturase. El Tlatoani, entendiendo de dónde venía, decide ponerlo al frente de una tropa mexica y enviarlo desde Tlaxcala a Tzitzuntzan con la misión de capturar la capital del imperio purépecha. Una misión suicida en la que muchos ya habían muerto y Tlahuicol no tenía por qué ser la excepción. Sin embargo, lo fue, y gracias a la dirección de Tlahuicol, los mexicas tomaron a los purépechas varios territorios fértiles, así como un gran botín en prisioneros y mercancías. Sin embargo, este volvería a Tenochtitlán sin tomar la capital purépecha, Tzitzuntzan, bajo el argumento de que una ciudad tan pequeña e infértil no valía semejante pérdida de hombres, y que los territorios más fértiles ya se los habían quitado.
En realidad tenía razón, ya que le había arrebatado a los purépechas sus principales cementeras, y si los castellanos no hubiesen llegado, este pueblo hubiera sucumbido tras las hambrunas. Fue por este motivo que el Tlatoani nuevamente, en lugar de reprender a Tlahuicol por su desobediencia, lo festejó como a su gran conquistador. Y es por esto que esta vez no solo le ofreció su libertad, sino la posibilidad de ser un oficial de su ejército con todos los beneficios que eso implicaba. Sin embargo, Tlahuicol en sus convicciones guerreras volvió a negarse, seguía pesándole el hecho de haber sido capturado, y ahora pesaba en él también la vergüenza de servir al ejército que era enemigo de su nación. Fue por eso que pidió al Tlatoani ser ejecutado con todas las honras de un guerrero, por medio del combate gladiatorio. El Tlatoani, aunque con gran pesar, aceptó, y luego de agasajar al joven tlaxcalteca con un banquete de varios días, decidió darle lo que éste le había pedido. Fue desnudado, pintado su cuerpo, atado a su cintura a una pesada rueda de piedra y armado solamente con un garrote forrado en plumas. En estas duras condiciones se subió a una plataforma gladiatoria donde iba a enfrentar en combate desigual a no menos de 50 de los mejores guerreros del ejército azteca. Cuentan algunas leyendas que el combate se extendió por horas, otras incluso que se extendió por varios días. Pero lo cierto es que una tarde de verano de 1518, tras abatir a 8 enemigos y herir de gravedad a otros 20, Tlahuicol fue finalmente ultimado. Se dice que mucho antes de caer, su cuerpo ya tenía más heridas de las que cualquier hombre pudiera soportar. Al final, lo que lo mantuvo en pie fue su voluntad guerrera, el inigualable coraje que le gana el primer puesto de este top. Pero ustedes, ¿qué opinan? Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Este va a ser el nuevo formato de top 5 de héroes prehispánicos. O sea, esta vez fue referido al coraje en la batalla. Ya ustedes elegirán la próxima temática. Ya sea que quieran proezas de liderazgo, ya sea que quieran logros específicos, dejen volar su imaginación en los comentarios. En fin amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compartan para que pueda llegar a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho.